Muy bien, vamos a continuar entonces. Hemos estado trabajando acá en clase lo que son dos documentos paralelos. Entonces ahora nos corresponde, ¿verdad? Trabajar el otro librito que hemos estado abordando y yo se los voy a presentar ahora en pantalla. En base a este es que vamos a continuar, ¿verdad? Desarrollando y trabajando esta parte. Eh, artículo número 3 hasta el 139. Para seguir, también la parte orgánica. Muy bien, este es nuestro texto guía. De este también hemos estado abarcando. Se recuerdan que vamos paralelo a los dos, al otro documento que nos corresponde a la segunda parte y de este, ¿verdad? Hablamos a las fases anteriores a lo que fue la invasión. Vimos en su momento, ¿verdad?, cómo algunos personajes de los mayas todavía, ¿verdad?, se mencionaban. Hablamos de esa parte de la invasión española, de cómo se dio. Dijimos que en un momento determinado fue una resistencia de todavía, según las fechas, ¿verdad?, 40 años que podíamos nosotros observar. Y también vimos, ¿verdad?, que en su momento comenzó desde 1517, ¿verdad?, en adelante. Con ello vimos cómo algunos, lamentablemente, ¿verdad?, de los grupos que existieron, pues se sometieron, ¿verdad?, a las fuerzas españolas. Con ello, nosotros avanzamos esta parte y encontramos factores que decidieron el triunfo de los españoles. Y acá vamos a comenzar a leer y a poder determinar algunas cuestiones. Entonces, si usted desea, puede guiarse de la lectura acá en mi pantalla. Y si no, entonces también usted tiene su libro, ¿verdad? Por el momento yo voy a asignar entonces a cada uno qué es lo que va a leer. Cristian, por favor. Tú vas a leer acá en la página 18 factores que decidieron los triunfos españoles hasta el siguiente punto, que está en la 19. Jimena, a ti te corresponden los efectos de la invasión sobre las mujeres y esta otra parte. Y luego vamos a avanzar con Maggie. Y Maggie, tú vas a hablarnos un poquito, nos vas a leer el nacimiento del Estado finquero y solamente hasta acá nos vamos a quedar. Entonces, por favor, las escucho. Lo voy a leer, señor. Sí, por favor. Solo voy a buscar mi documento en mi teléfono ahorita. Está bien, claro que sí. Igual para ti, Jimena, Maggie, y ya vamos a ver si avanzamos. Entonces le asignamos algo también a Estefan para ver el tiempo. Okay. Factores que decidieron el triunfo de los españoles. Entre los factores que decidieron el triunfo de los españoles tenemos, primero, la superioridad de los españoles, tanto en armamento como en el uso de la caballería y pólvora. Segundo, la división existente
a la llegada de los españoles entre los distintos pueblos indígenas. Fue lo que permitió que tuvieran aliados locales que conocían el terreno y las costumbres de los otros. Tercero, las enfermedades traídas por los españoles diezmaron a la población indígena que no tenía protección contra ellas. Cuarto, el poder de fuego que representaban los cañoneos de los barcos españoles sobre los poblados indígenas, facilitando la ofensiva de los invasores. Quinto, la diferencia entre las reglas tradicionales de guerra entre uno y otro bando. Por ejemplo, los españoles, en lugar de hacer prisioneros, mataban a todos los guerreros que se ponían a su alcance, mientras los indígenas concebían la guerra como un acto de honor y no de traición. Destruyeron sus símbolos y sus creencias, destruyeron sus instituciones políticas, torturaron a sus reyes para arrancar los tesoros de las ciudades y marcaron con herrajes a los cautivos. Hernán Cortés y Pedro Alvarado actuaron siempre con irrespeto y esto causó desconcierto en los indígenas, que tenían normas de honor establecidas para Muy bien, gracias. Vamos a hacer una pausa aquí. Vean esa parte. Son 5 aspectos que menciona, ¿verdad? De cómo en un momento determinado eh, se inclinó, por decirlo así, ¿verdad? Esa parte del triunfo para los españoles, pero el que se basa, el mayor, es esta parte. En este caso, los mayas, ¿verdad? Los indígenas tenían un código de honor. Ellos no eran personas, ¿verdad?, que iban a matar a diestra y siniestra como hicieron los españoles. Luego de esa gran parte de código de honor, vemos entonces que traían caballos y pólvora, que en este caso hubo una división, ¿verdad? Entre los mismos grupos que estaban en aquel entonces, cuando yo les decía, por ejemplo, ¿verdad? Se sometieron porque no había otra situación, entonces era más fácil, ¿verdad? Someterse y irse con el enemigo antes de pelear en contra de este otro elemento, las enfermedades. Ellos trajeron muchas enfermedades que acá lógicamente no se tenían. Y yo les hacía mención en la clase anterior, ¿verdad? Que pues las enfermedades de por sí existen, lo único que no todos estamos como que desarrollados inmunológicamente para poderlas combatir. Y entonces en aquel entonces una de esas fue como una pandemia, lo que le llamaron también el cólera, que hoy en día le llaman rotavirus y algunas personas la conocen, ¿verdad? Como la diarrea en exceso. Entonces vean esa cuestión, fue algo que en su momento también, ¿verdad? Fue representado. Y no es lo mismo, ¿verdad? Tener en este caso un grupo de 10 personas que tengan arcos y flechas o puntas de lanza a tener cañones definitivamente, ¿verdad? Entonces ahí sí había un desequilibrio. Y luego dice las diferencias, ¿verdad? Entre las tradicionales, acá es donde habla, ¿verdad? De ese código de honor. Ellos no iban a matar a las personas solo porque sí, sino en cambio los españoles, ¿verdad? Todo el que estuviera a su paso. Entonces son 5 aspectos muy primordiales dentro de esta fase de la historia. Les decía, si ellos hubieran estado con el mismo armamento, si hubieran pensado igual que ellos, pues otra historia sería definitivamente. Y es ahí como nosotros observamos esos aspectos. Este libro es muy fácil de comprender. Les decía que es un resumen que se entiende de por sí a primera lectura y nos cuenta, les decía, la otra parte de la historia. No la vemos de la forma romántica como lo ven los españoles, sino vemos la forma real de lo que sufrieron, ¿verdad? Como tal, los mayas. Vamos entonces ahora, por favor, Jimena. Muy bien, señor. Efectos de la invasión sobre las mujeres. Las mujeres fueron las más afectadas con la despiadada invasión española al final del combate, de cada batalla. De cada ciudad arrasada, las mujeres, independientemente de su rango, sufrieron el impacto brutal de las violaciones sexuales múltiples y masivas de los conquistadores. Fueron las que más sufrieron el choque cultural, al imponérseles un solo Dios, representando como hombre, anciano y blanco frente a sus costumbres y a la cosmovisión indígena.
Las acusaron de encarnación del mal por su desnudez cotidiana y natural, ya que los españoles venían de sociedades muy represivas del cuerpo. Fueron despojadas del prestigio y poder que tenían dentro de la familia y la sociedad como conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas y fueron acusadas de hechiceras. Se deterioraron sus condiciones de vida y se les sometió a la sobreexplotación del trabajo como esclavas y como concubinas de los invasores. De esta forma se hizo posible el mestizaje, que no fue producto de un acto consciente y voluntario de construir un nuevo mundo, sino el resultado de agresiones sexuales violentas y masivas cometidas contra las mujeres indígenas. Los españoles trasladaron a América su cultura discriminatoria y de subordinación de las mujeres. Trasladaron las enfermedades e infecciones. La dominación española cambió para siempre el destino de los pueblos indígenas, pues no solo los sometió al saqueo y al despojo de sus riquezas, explotó el trabajo esclavo y en servidumbre, sino que trasladó sus estructuras que eran atrasadas en Europa a las colonias. Hay que recordar que España se encontraba aún en la etapa feudal, mientras otros países como Inglaterra y Francia ya estaban en un desarrollo precapitalista. Muy bien, cuando nosotros hablamos de esa parte feudal, hablamos, ¿verdad?, que existían personas con grandes riquezas, es decir, terratenientes, y que todas las personas, ¿verdad?, que trabajaban para ellos, pues eran prácticamente sus súbditos. En este caso no estamos hablando de todo de esos súbditos, porque usted sabe que muchas veces un trabajador pues tiene un salario. En este entonces eran esclavos, o sea, no tenían ninguna condición. Y por esa situación, ¿verdad? Es que ellos salieron porque también estaban en un proceso, llamémoslo así, en donde no había, ¿verdad?, ya más riqueza, tenían que salir a buscarla. ¿Y dónde la encontraron? En este territorio. Es por eso que hablamos de esa parte, ¿verdad? Y que ellos ya observaban que Inglaterra y Francia pues seguían avanzando y hablaban de un periodo precapitalista. Continuamos, por favor, Maggie. Muy bien. El nacimiento del estado finquero. Finquero. La historia Finquero. colonial, finquero, ¿verdad? Sí. La historia colonial gira alrededor de la explotación del trabajo indígena y lo que estos pueblos vivieron en esa etapa da una explicación histórica del atraso, miseria e ignorancia en la que quedaron. Los españoles crearon una ideología que tiene sus raíces en la conquista sobre la superioridad hispana que hace que la cultura de los pueblos indígenas se vea como inferior y sea dominada. Esta ideología fue trasladada a sus hijos y descendientes, teniendo vigencia hasta el día de hoy en muchos sectores sociales. Las luchas y rebeliones indígenas siguieron sucediendo en contra de la esclavitud, la opresión cultural y la imposición de la religión católica, destacándose la dirigida por Manuel Totque. Fue capturado, torturado y salvajemente asesinado por el régimen colonial en 1815. También está dirigido por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Totonicapán en 1820, con el nacimiento de hijos de matrimonios españoles que vivían en la Capitanía General, que era el territorio que hoy ocupa Centroamérica. Se formó un grupo que, aunque no había nacido en España, sí disfrutaba de los mismos privilegios que los españoles. A estos descendientes de españoles se les llamó criollos. Cuando creció la cantidad de criollos que habitaban Centroamérica, comenzaron a pensar que querían ser los dueños de todo, que no querían seguir enviando riquezas a los reyes, sino quedarse con todo lo que producía el trabajo los esclavos de los indígenas. Querían ocupar los cargos públicos, ser los jefes militares y gobernantes, o sea, querían independizarse de España.
Muy bien, gracias. Y si nosotros hacemos una comparación con el otro documento, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que dice, no, pues ellos vinieron, ¿verdad? Y cristianizaron a las personas y querían ver un desarrollo y empezaron a darle oportunidad a las personas de que pudieran, ¿verdad? Leer y escribir, enseñarles cómo ellos vivían de una forma correcta y el término, ¿verdad? Cristianizar cuando en realidad esa parte, ¿verdad? De ideológica que tenían, pues era apoderarse de todo lo que en un momento determinado desarrollar. En esta parte del documento nosotros encontramos eso que abarca, ¿verdad? El atraso, la miseria y la ignorancia que hoy en día, pues los resabios se pueden observar. Nosotros vemos que todo eso viene de generación en generación. En algún momento les decía, no eran personas ignorantes, eran personas que conocían muy bien todo lo que desarrollaban y solo con esta parte, ¿verdad? Donde decía, fueron despojadas, dice, del prestigio y el poder que tenían dentro de una familia, porque recuerden que en esa parte sí existía como que una variante, era el matriarcado en algún momento, pero también, o sea, se le daba relevancia, ¿verdad? A ella. ¿Y por qué? Porque ellas conocían estos aspectos de las plantas medicinales. En este caso vemos nosotros cómo ellas o ellos en forma generalizada no eran personas, ¿verdad? Como tal pobres ni ignorantes, sino que tenían una forma de cultura de cómo vivir. Muy bien. Avanzando entonces encontramos, vean, hablamos ya de 1815. Ya pasaron varios siglos en los cuales, dice, las luchas y rebeliones de los indígenas persisten. Y tal es el caso, ¿verdad? Del mártir, del el patriota, ¿verdad? Que tienen en este caso Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, dice en 1820. Con ello nos damos cuenta que no hubo un sometimiento total, que siempre se mantuvo esa disputa y que en un momento determinado aparecen estos personajes, ¿verdad? Los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Pues los hijos de españoles, solamente que ya no eran españoles como tal, ¿verdad? Porque no nacieron en España, sino nacieron acá, que su descendencia, si eran de padres españoles, pero ellos nacieron en el territorio y por lo tanto se les dio el nombre de criollos. Ellos, cansados porque también tenían una condición inferior a esta clase social, pues se reúnen, ¿verdad? Y empiezan a establecer que porque van a seguir, ¿verdad? Enviando esas riquezas a los reyes de España, mejor que todo lo que producen, ¿verdad? Los esclavos les quede a ellos, definitivamente. Y entonces surge aquí ya un precedente de lo que empieza, ¿verdad?, a quererse establecer como independientes de España. Y por eso ahí empieza también a surgir otro grupo o otro tipo de sociedad, porque entonces hablamos de los conservadores, que eran los reyes, que poseían todas las riquezas y empiezan, ¿verdad?, a generarse los independentistas porque ya no quieren ser sometidos a esa parte de lo que son, en este caso, los anteriores, es decir, los españoles. Y entonces vean, aparece una fecha muy emblemática, pero acá vamos a quedarnos en esta parte porque ya después vamos a seguir haciendo esa comparación del documento que ustedes tienen. Ya leímos esta en clase y ustedes están desarrollando la otra. Entonces, por favor, vamos a continuar trabajando en la actividad que ya está establecida en la plataforma. Por favor, ustedes me indican si tienen alguna duda, algún comentario, alguna situación que no quede clara. Todo claro, señor. Gracias, Cristel, por responder. Bueno, entonces, por favor, vamos a tomarnos estos minutos para que usted continúe en el desarrollo, ¿verdad? De la toma de notas que tenemos en nuestro cuaderno, que era parte de lo que ya estábamos desarrollando. Entonces, por favor, aprovechemos nuestros minutitos para continuar desarrollando nuestras actividades. Cualquier situación, me la hacen saber
Estamos todos, ¿verdad? Aquí en el espacio y vamos a permanecer hasta el cambio de periodo, pero aproveche por favor ahora el tiempo para poder desarrollar esas actividades. Por favor.
Una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día, señor. Feliz día, señor. Gracias igualmente.